Nunca olvidaré la noche en la que tomé el último tren a ningún lugar. Esa noche marcó el fin de mi vida como la conocía. Y no estoy hablando en metáforas. Lo que viví en ese tren todavía me persigue. Todo empezó con una decisión simple, casi insignificante: cambiar de ruta hacia casa. Había salido tarde del trabajo, más cansado de lo habitual, y quise probar un atajo. En la estación, el tren que debía tomar ya se había ido, y la pantalla anunció un próximo servicio en 5 minutos. Solo que este tren no figuraba en el horario habitual. ¿Extra?, le pregunté al encargado, un hombre mayor con el rostro medio oculto por una gorra gris. Su respuesta fue rápida y seca: el último tren. Súbete o quédate. Algo en su tono me incomodó, pero el cansancio pudo más. Cuando llegó el tren, un vagón antiguo de metal negro, con ventanillas empañadas y un silbido que atravesó mis oídos como un lamento, no lo pensé 2 veces. Subí. Adentro, la atmósfera era extraña. Solo unas pocas personas dispersas, cada una hundida en sus propios pensamientos. Una mujer de cabello canoso, un hombre de traje con el periódico en las manos, y un niño. O al menos eso parecía desde la distancia. Las puertas se cerraron con un sonido metálico seco, y el tren arrancó, pero algo no iba bien. La ventana no mostraba el paisaje familiar de la ciudad. Todo era oscuridad. Ni calles, ni luces, solo una negrura impenetrable. ¿A dónde va este tren?, le pregunté al revisor cuando pasó. Era un hombre alto, de rostro pálido y ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. Se detuvo, me miró fijamente y dijo, en un susurro: a ningún lugar. Creí que era una broma, pero cuando el tren desaceleró y se detuvo en la primera estación, supe que no lo era. Afuera, un letrero oxidado brillaba bajo una luz débil. Decía: bienvenido a tu final. Aquella fue la primera parada, y el inicio de mi verdadero infierno. El letrero me heló la sangre, pero lo peor vino después. En cuanto las puertas del tren se abrieron, nadie bajó ni subió, aunque juraría haber visto sombras moviéndose al otro lado del andén. Sombras demasiado grandes para ser humanas. Me volteé hacia los otros pasajeros, esperando alguna reacción, pero ellos no parecían notar nada extraño. La mujer de cabello canoso estaba inclinada hacia adelante, murmurando algo incomprensible mientras apretaba con fuerza un bolso deshilachado. El hombre del traje seguía con su periódico, aunque sus manos temblaban como si estuviera leyendo una noticia demasiado terrible. Y el niño, bueno, ahora que lo veía mejor, no estaba tan seguro de que fuera un niño. Llevaba una capucha que le cubría la cabeza, pero sus movimientos eran extraños, rígidos. Parecía observarme, aunque sus ojos eran apenas sombras profundas en su rostro. Las puertas se cerraron, y el tren continuó. Quise acercarme al revisor, pero al mirar hacia el fondo del vagón, ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera estado allí. Esto no puede ser real, pensé, buscando mi teléfono para ver la hora o al menos ubicarme. Sin embargo, no tenía señal, y la pantalla mostraba algo extraño: 12:0:12. Los números parpadeaban, como un reloj atrapado en un bucle. Entonces, el tren empezó a desacelerar de nuevo. Una segunda estación. Afuera no había luz, solo una penumbra enfermiza que iluminaba otro letrero oxidado. Este decía: aquí residen tus miedos. Las puertas se abrieron, y esta vez las sombras del andén se movieron hacia nosotros. Entraron al vagón, pero no como personas, eran más como presencias, masas de oscuridad que no tenían rostro pero que sentías observándote. El ambiente se volvió pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Y ahí fue cuando el niño, si es que lo era, habló. Su voz era extrañamente profunda, rasposa, y no coincidía con su pequeño cuerpo. No debiste subirte. Lo miré, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir? El tren no tiene regreso. Aquí enfrentas lo que dejaste atrás. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había dejado atrás? ¿Qué significaban esas palabras? Pero antes de que pudiera responder, el tren arrancó de nuevo, llevándose consigo a las sombras que ahora parecían observarme de cerca. Algo dentro de mí decía que debía bajarme en la próxima parada, fuera lo que me esperara. Pero otra parte, la que estaba congelada por el miedo, no sabía si tendría el valor de hacerlo. Es demasiado tarde, murmuró la mujer de cabello canoso, sin mirarme. Cuando la siguiente estación apareció a lo lejos, mi corazón comenzó a latir como un tambor.
Sabía que esta parada sería diferente, más personal. El tren avanzaba con un ritmo hipnótico, pero algo había cambiado. El vagón estaba más oscuro, como si las luces parpadearan apenas lo suficiente para distinguir las siluetas. El aire se sentía denso, cargado de un olor metálico que me recordaba a la sangre seca. La siguiente parada apareció a lo lejos, envuelta en una penumbra grisácea que parecía devorar la poca luz que quedaba. A medida que nos acercábamos, pude leer el letrero corroído, la verdad que temes. Mi pecho se apretó. No sabía qué significaba, pero una sensación visceral me decía que esta estación no sería como las anteriores. Las puertas se abrieron con un chirrido agónico, y esta vez, no vi sombras. En su lugar, había un enorme espejo viejo, tan alto como la estación misma, con el marco cubierto de grietas y óxido. Lo extraño era que, aunque el tren estaba detenido frente al espejo, no reflejaba nada. No el tren, ni el andén, ni siquiera a mí. Solo mostraba un vacío oscuro, como si fuera una ventana hacia otro lugar. «No mires», gritó de repente la mujer canosa, aferrándose a su bolso como si de ello dependiera su vida. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. «Si miras, te verá». «¿Quién?», pregunté, pero antes de que pudiera responder, el niño encapuchado empezó a reír. Su risa era baja, burlona, y parecía provenir de todas partes. «Ya sabe que estás aquí», dijo, señalando el espejo. Entonces, sucedió. Algo comenzó a formarse en el cristal, como si una neblina cobrara forma. Primero vi una figura difusa, pero poco a poco se volvió más nítida. Era yo, o al menos, una versión de mí mismo. Mi reflejo estaba ahí, pero no imitaba mis movimientos. Me observaba fijamente, con una sonrisa torcida que nunca he tenido. Di un paso hacia atrás, pero el reflejo dio un paso hacia adelante, como si quisiera salir del espejo. Su boca se movió, y aunque no podía oír las palabras, entendí lo que decía. «No puedes escapar de ti mismo». El tren comenzó a moverse de nuevo, alejándonos del espejo. Pero no sentí alivio. El reflejo seguía ahí, en las ventanas del vagón. Cada vez que giraba la cabeza, lo veía mirándome desde el cristal, aunque yo no me estuviera moviendo. «¿Qué está pasando?», pregunté, con la voz temblando. Nadie respondió. De pronto, las luces del vagón se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Solo podía oír el rechinar de las ruedas sobre las vías y una respiración que no era la mía. «Prepárate», susurró el hombre del traje desde algún rincón. «La próxima estación es para ti». Mis piernas comenzaron a temblar. No sabía qué era peor, seguir en este tren o bajarme en la siguiente parada. Pero algo me decía que, al final, ninguna opción sería una salvación. El tren se detuvo con un chirrido que me perforó los oídos. Afuera, todo parecía inmóvil, muerto. No había viento, ni sombras, ni ruidos, solo un silencio sofocante. La penumbra apenas dejaba ver el letrero de la estación, lo que dejaste atrás. Las puertas se abrieron lentamente, pero esta vez no hubo susurros, ni advertencias de los pasajeros. Solo miradas cargadas de algo que no podía descifrar. Pena, lástima, tal vez miedo. Un impulso irracional me hizo levantarme. Algo, o alguien, quería que bajara. Mis piernas temblaban mientras daba el primer paso hacia la salida, sintiendo el aire frío y pesado del andén. Cuando toqué el suelo, el tren permaneció inmóvil, como si esperara. Las puertas seguían abiertas, pero los pasajeros me observaban en silencio, sus rostros ahora borrosos, como si el vagón estuviera desvaneciéndose en la distancia. El andén era inmenso, mucho más grande de lo que parecía desde el tren. La niebla lo cubría todo, excepto un camino de adoquines que se extendía hacia la oscuridad. Sin saber por qué, comencé a caminar. Cada paso resonaba como si estuviera en un lugar vacío, sin paredes, sin techo, solo un vacío infinito. Entonces, los murmullos comenzaron. Al principio eran lejanos, como ecos de una conversación olvidada, pero poco a poco se volvieron más claros. Reconocí una voz entre todas, era la mía. «Lo sabías», decía el eco, cargado de reproche. «Siempre lo supiste». «¿Qué sabía?», grité, mi voz temblando de miedo y frustración. La niebla pareció responder. Delante de mí, empezó a formarse una puerta. Era vieja, de madera astillada, con manchas oscuras que parecían sangre seca. En el centro, había una cerradura sin llave.
Pero lo más extraño era el cartel clavado en ella: la verdad duele. Me acerqué, y cuando extendí la mano para tocarla, sentí un calor repentino, como si la puerta estuviera viva. La voz volvió, más fuerte esta vez. ¿Estás listo para recordar? No sabía de qué hablaba, pero algo dentro de mí se resistía. Un miedo primitivo, visceral, me decía que no abriera esa puerta. Pero mis manos se movieron solas, como si algo más estuviera controlándome. Cuando empujé la puerta, el aire cambió. Ya no era frío ni denso, era cálido, pero sofocante, como un lugar lleno de llamas invisibles. Detrás de la puerta no había un cuarto ni un pasillo. Era mi casa. Todo estaba tal y como lo recordaba, excepto que algo no encajaba. En la mesa del comedor, había una figura sentada. Era un hombre, con la cabeza gacha, el cuerpo rígido, y una presencia que me helaba la sangre. Cuando levantó la mirada, casi caigo de espaldas. Era yo, pero no como me veía ahora. Era yo en un momento específico, uno que había tratado de enterrar profundamente, la noche en la que todo cambió. Mis errores, mis decisiones, las cosas que destruí, todas estaban ahí, reflejadas en su rostro. ¿Por qué volviste?, preguntó mi otro yo, con una voz quebrada pero llena de odio. Antes de que pudiera responder, todo se desmoronó. La casa empezó a desvanecerse, y la figura se levantó, avanzando hacia mí. Corrí sin mirar atrás, de vuelta al andén, pero el tren ya no estaba. El silencio volvió, acompañado de un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Entonces entendí, no había escapatoria. Este lugar quería que enfrentara lo que más temía. Y todavía no había terminado conmigo. El andén se desvaneció en una neblina pesada, y antes de que pudiera asimilarlo, el tren regresó. No lo escuché acercarse, simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí, esperándome. Las puertas se abrieron y, temblando, subí de nuevo al vagón. Esta vez, algo era distinto. Los pasajeros parecían más apagados. La mujer de cabello canoso tenía los ojos cerrados, y su piel había adquirido un tono ceniciento, como si se estuviera desmoronando. El hombre del traje no sostenía su periódico. En su lugar, sus manos estaban vacías, pero temblaban como si aún cargaran un peso invisible. Y el niño ya no estaba en su asiento. El vagón se estremeció mientras el tren arrancaba, y las luces parpadearon violentamente. Miré por la ventana, pero el paisaje seguía siendo una oscuridad infinita, una nada que parecía observarme de vuelta. Entonces, lo sentí, una presencia justo detrás de mí. No había nadie allí, o al menos, no alguien que pudiera ver. Pero el aire era distinto, más frío, y una sensación de peso presionaba mi pecho. «Ya no estás solo», susurró una voz junto a mi oído. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El tren frenó de repente, con tanta fuerza que casi caigo al suelo. Cuando levanté la mirada, vi que habíamos llegado a otra estación. Esta no tenía letrero, solo un arco de piedra negra que parecía devorar la luz. Las puertas se abrieron, pero nadie se movió. Algo, sin embargo, entró. Lo sentía antes de verlo. Una sombra, más densa que la oscuridad a su alrededor, se deslizó por el vagón, moviéndose entre los asientos. Los otros pasajeros ni siquiera la miraron, como si estuvieran ciegos a su presencia. Pero yo no. La sombra se detuvo frente a mí y, por un momento, tomó forma. Era alta, con brazos alargados y delgados, y su rostro era un vacío sin ojos ni boca. Sin embargo, me miraba. Lo sabía. Podía sentir su atención, como un peso aplastante sobre mi mente. ¿Qué eres?, logré balbucear, aunque mi garganta estaba seca. La sombra inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Entonces habló, no con palabras, sino directamente en mi mente. Soy aquello que escondes. Soy tu pasajero invisible. No entendía lo que significaba, pero una ráfaga de imágenes inundó mi mente. Rostros, lugares, momentos que había tratado de olvidar. La culpa, los errores, las decisiones que tomé y que habían destrozado más de una vida. Esto no es real, susurré, cerrando los ojos con fuerza, intentando borrar esas imágenes. Pero cuando los abrí, la sombra estaba más cerca. Real o no, tú me trajiste aquí, dijo la voz en mi cabeza, cada palabra pesando como una losa. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el tren seguía detenido, y afuera, en el arco de piedra,
algo comenzó a aparecer. Un nombre grabado. Mi nombre. Entonces, lo entendí. Este lugar no estaba mostrando simples estaciones al azar. Era un juicio, un recorrido por las cosas que más temía enfrentar. Y ahora, la próxima parada sería la peor de todas. El tren arrancó de nuevo, y esta vez sentí como si cada metro recorrido fuera un paso más hacia un abismo insondable. El vagón estaba más oscuro, las luces apenas parpadeaban, y los pasajeros permanecían inmóviles, como si fueran figuras de cera. Ni siquiera respiraban. Intenté concentrarme, buscar respuestas, pero mi mente estaba llena de las palabras de la sombra. Soy aquello que escondes. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué era tan terrible como para atraerme a este lugar? Miré hacia la ventana, pero no vi mi reflejo. En su lugar, una escena comenzó a formarse, como si la ventana fuera una pantalla que proyectaba un recuerdo que no quería volver a ver. Era de noche, y estaba lloviendo. Reconocí el lugar, una carretera solitaria, el sonido del motor de mi auto resonando en el vacío. No quiero ver esto, murmuré, apartando la mirada. Pero las imágenes seguían, cada vez más claras. Mi yo del pasado iba manejando, con una botella vacía en el asiento del copiloto. Podía sentir mi corazón acelerarse al recordar esa noche. La noche en que todo cambió. En el recuerdo, las luces de otro auto aparecieron de repente frente a mí. Un claxon, un volantazo desesperado, y después, el impacto. Mi cuerpo se tensó al escuchar el estruendo, y aunque sabía que era solo un recuerdo, el dolor y la culpa eran tan reales como el día que sucedió. La escena cambió. Ahora estaba parado junto a los restos de los dos autos, bajo la lluvia. Mis manos temblaban mientras veía a una mujer en el otro vehículo, con sangre en su rostro y una mirada perdida. Supe en ese instante que no había sobrevivido. Y lo peor, nunca me quedé a averiguarlo. ¡Uy! ¡Basta!, grité, golpeando la ventana con todas mis fuerzas. Las imágenes se desvanecieron, pero mi respiración era errática, mi mente inundada de recuerdos. Ahora entiendes, dijo una voz detrás de mí. Era el hombre del traje, que por primera vez me miraba directamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de algo que no podía descifrar. Este tren no lleva a ningún lugar. Lleva a donde siempre has evitado mirar. ¿Por qué?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué me pasa esto? El hombre no respondió. En cambio, el tren se detuvo una vez más. Afuera, la niebla era más espesa, casi sólida, y el letrero de la estación era más nítido que nunca: tu redención o tu perdición. Las puertas se abrieron, pero no había andén. Solo un abismo negro, sin fondo, y un puente estrecho que parecía hecho de sombras. Al final del puente, había una figura esperando. Aunque estaba lejos, pude reconocerla. Era la mujer que había visto morir en el recuerdo. Supe entonces que la próxima parada no era un lugar. Era mi último juicio. El aire alrededor del vagón se volvió tan denso que apenas podía respirar. Afuera, el puente parecía una extensión de la oscuridad misma, oscilando suavemente como si estuviera vivo. Cada tablón parecía frágil, desgastado, a punto de ceder. Y al final, la figura permanecía inmóvil, esperando. El tren no se movió. Las puertas seguían abiertas, y supe que no había elección. Tenía que cruzar. Di el primer paso fuera del vagón, sintiendo como el frío me envolvía al instante. Cuando mis pies tocaron el puente, un crujido resonó, y el abismo bajo mis pies pareció moverse, como si algo en las profundidades estuviera vivo, observándome. No volverás si caes, dijo una voz desde el tren. Era el hombre del traje, que ahora estaba de pie en la puerta. Sus ojos brillaban, casi con compasión, pero no hizo ningún movimiento para detenerme. Seguí avanzando, con las piernas temblando y las manos extendidas para mantener el equilibrio. La figura al final del puente se volvió más nítida con cada paso. Su cabello oscuro estaba mojado, pegado a su rostro pálido, y sus ojos eran vacíos, como si la vida hubiera huido de ellos hace mucho tiempo. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No respondió. En lugar de eso, la figura levantó una mano y señaló hacia mí. Al hacerlo, el puente pareció temblar violentamente, como si quisiera derrumbarse bajo mi peso. Me aferré a un tablón roto, sintiendo como mi cuerpo entero se estremecía. No puedes escapar, susurró una voz, pero esta vez no era la mía, ni la de los pasajeros. Era la de ella, la mujer del accidente.
Mis recuerdos volvieron con fuerza, la carretera, el impacto, y mi decisión de huir. Su rostro herido, su mirada llena de preguntas mientras la abandonaba allí, sola, en medio de la noche. «Lo siento», grité, mis palabras ahogadas por el eco infinito del abismo. No sabía qué hacer. Tenía miedo. La figura bajó la mano y dio un paso hacia mí. El puente no crujió bajo sus pies, como si ella no pesara nada, como si no perteneciera a este mundo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro con claridad. No había enojo en él. Había algo peor, decepción. «No es suficiente», dijo, su voz como un eco lejano. «No basta con sentir culpa. No basta con pedir perdón. Dime qué hacer», susurré, con la garganta apretada. «Dime cómo arreglar esto». Ella no respondió. En lugar de eso, extendió su mano hacia mí, y cuando intenté tomarla, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Tropecé y caí de rodillas sobre el puente. Entonces, algo cambió. El abismo comenzó a llenarse de imágenes, como un espejo gigante que reflejaba mi vida, mis decisiones, mis mentiras, cada momento en que elegí el camino fácil en lugar del correcto. Las voces volvieron, todas al mismo tiempo, susurrando, acusándome, y entre ellas, supe que reconocí la mía. «Este es tu juicio», dijo la mujer, su voz resonando como un trueno. «Decide ahora, ¿enfrentas la verdad o sigues corriendo?» Miré hacia el final del puente. Había una puerta, luminosa, como un faro en la oscuridad. Pero no estaba solo. Detrás de mí, sentí el tren esperando, su silueta apenas visible en la distancia. Sabía que si volvía, todo terminaría, pero no de la forma en que quería. Y si seguía adelante, tendría que enfrentar aquello que más temía. Mi corazón latía con fuerza. Un paso más. Un paso hacia la redención, o hacia el vacío. El puente temblaba con cada paso que daba, como si las sombras mismas estuvieran tratando de derrumbarlo bajo mis pies. El abismo bajo mí seguía mostrando escenas de mi vida, momentos que había intentado olvidar, pero que ahora se desplegaban con una claridad insoportable. Mi propia voz resonaba en mi mente, acusándome, recordándome las promesas rotas, las oportunidades desperdiciadas, y sobre todo, el accidente. La figura de la mujer permanecía inmóvil, su mirada fija en mí, pero la puerta al final del puente parecía más distante con cada paso que daba. El aire se tornó más pesado, dificultando mi respiración, como si algo estuviera intentando arrastrarme de vuelta al tren. «No puedo más», grité, deteniéndome a mitad del puente, con las piernas temblorosas y el pecho ardiendo. «Siempre puedes elegir», respondió la mujer, con un tono que era a la vez severo y cargado de algo parecido al perdón. «La verdad te liberará, pero también te consumirá». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras veía cómo las imágenes en el abismo cambiaban. Ya no eran recuerdos, sino algo peor, un futuro. Me vi atrapado en un ciclo interminable, montando ese tren una y otra vez, visitando las mismas estaciones, enfrentando las mismas sombras, incapaz de avanzar. El futuro de alguien que sigue huyendo. «No quiero esto», jadeé, mirando hacia la puerta luminosa. Pero al intentar avanzar, sentí una resistencia invisible, como si el aire mismo se hubiera solidificado frente a mí. Entonces, la mujer se acercó. Por primera vez, pude ver una tenue luz en sus ojos, una chispa que parecía estar luchando por encenderse. Extendió su mano una vez más, pero esta vez no me rechazó. Cuando la tomé, un torrente de sensaciones me atravesó, su miedo, su dolor, y su última pregunta antes de morir. ¿Por qué? La fuerza de ese momento me derrumbó. Caí de rodillas sobre el puente, y la mujer desapareció. Pero su voz quedó, susurrándome al oído. La redención no está en huir ni en olvidar. Está en recordar y hacer lo correcto, incluso cuando es tarde. Miré hacia la puerta. Ahora estaba más cerca, como si se hubiera acercado en respuesta a mi decisión. Con cada paso que daba, el puente dejaba de temblar. Y cuando finalmente llegué al umbral, sentí un calor envolvente, como si la luz quisiera consumir cada rincón oscuro dentro de mí. Atravesé la puerta. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Estaba de vuelta en el lugar del accidente. Era de noche, y la lluvia caía con fuerza, igual que aquella vez. Pero esta vez no estaba en mi auto, huyendo. Estaba en el pavimento, frente a la mujer, que ahora me miraba con ojos llenos de vida. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, con la misma voz que había escuchado en mis pesadillas.
No sabía qué decir. Mis labios temblaron, pero al final, las palabras salieron solas. Para hacer lo que debía haber hecho, me arrodillé frente a ella, sintiendo como la lluvia lavaba las lágrimas de mi rostro. La culpa seguía ahí, pero algo había cambiado. Por primera vez, sentí que podía cargar con ella. La escena se desvaneció, y de repente, estaba de pie en un campo abierto, bajo un cielo estrellado. No había tren, ni estaciones, ni abismos. Solo un silencio reparador. Pero antes de que pudiera relajarme, una última voz resonó en mi mente. El viaje nunca termina, pero ahora sabes hacia dónde caminar. El tren había desaparecido, pero las lecciones que me dejó permanecerían para siempre. Y así termina el viaje en el último tren a ningún lugar. Pero recuerda, el verdadero terror no siempre está en lo sobrenatural, sino en las sombras de nuestra propia conciencia. Cada uno de nosotros lleva consigo un pasajero invisible, un secreto, o una decisión que marcó nuestras vidas. Si esta historia te hizo pensar, si te estremeció o simplemente te atrapó, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí exploramos juntos lo desconocido, lo inquietante y lo que se oculta en lo profundo de nuestra mente. ¿Tienes una historia de misterio o terror que quieras compartir? Déjala en los comentarios, y quién sabe, tal vez seas el próximo protagonista de una de nuestras narraciones. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, el siguiente tren siempre está a punto de llegar. ¿Te atreverás a abordarlo?